Hola, muy buenos días. Vamos a empezar nuestro culto, ¿sí? Y vamos a empezar con una alabanza, como solemos hacer siempre. Así que vamos a cantar. Es un precioso día para deleitarnos en el Señor. Amén. Sí, así que nos vamos a deleitar en Él. Eso, Esther, muy bien ahí, con ánimo. Así que nos ponemos de pie los que queráis, los que podáis, y vamos a cantar Me deleito en ti. Salúdenles. Y ya está la cámara y eso. Vale, muy bien, ¿os podéis sentar? Okay. Y vamos a seguir. Finalmente vemos a Julito, no me lo puedo creer. Julito, hola. Hola, Julito. Bienvenido al culto, qué emoción. Me vas a hacer llorar, por favor. Estoy llorando, perdón. Es que he hecho mucho de menos a mis hermanitos. Hola. Qué bueno. Ay, madre. Bueno, vamos a abrir nuestro culto con una oración. Y voy a pedir quería pedir a Carlos, si puedes estar orando, por favor. Te voy a dar audio. Y si puedes orar, ¿sí? Para empezar el culto. Padre nuestro, A ver. que estás en los cielos. Hola. Oramos. Gracias por darnos la oportunidad de estar contigo, reunido este día. Permítenos conocer más de ti. Bendice este culto y a todos los hermanos que estamos reunidos este día. En el nombre de Jesús. Amén. Es Carlos. Vale. Ok, muy bien. Pues qué bueno ver a Itanita, que la veo por ahí, que nunca aparece. Está por ahí. Hola, saludos.
Así que vamos a leer una porción de la palabra de Dios. Y pues quiero recordar, ¿no?, que hoy es el Día de la Madre, el mundo lo está celebrando así. Y aunque sabemos que en la tradición secular empezó es como una fiesta a la Virgen, ¿no es cierto?, a la Virgen María. Pero bueno, hoy quisiera recordar una mujer de la Biblia que no solo fue madre por sus hijos físicos, sino que se levantó como madre en Israel, ¿no? Y es un ejemplo de mujer de empuje, de espíritu para el Señor, y quisiera recordarla en el día de hoy. Así que vamos a abrir en Jueces, capítulo 5. Jueces, capítulo 5, versículos del 7 al 16. Jueces 5, del 7 al 16. Y yo he pedido a una madre que pudiera leer en esta mañana. Paloma. Así que vamos a leer esta porción. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté. Me levanté como madre en Israel, cuando escogían nuevos dioses. La guerra estaba a las puertas. ¿Se veía escudo o lanza entre 40.000 en Israel? Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis en el pueblo. Load a Jehová. Vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, y vosotros los que viajáis, hablad. Lejos del ruido de los arqueros, en los abrevaderos, allí repetirán los triunfos de Jehová, los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marchará hacia las puertas el pueblo de Jehová. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, entona cántico. Levántate, Barak, y lleva tus cautivos, hijo de Abinoam. Entonces marchó el resto de los nobles. El pueblo de Jehová marchó por él en contra de los poderosos. De Efraín vinieron los radicados en Amalek. En pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes, y de Zabulón los que tenían vara de mando. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora, y como Barak, también Isaacar se precipitó a pie en el valle. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Paloma. Me encanta esta mujer porque se levantó como madre en Israel, para dar el empuje que el pueblo estaba necesitando en ese momento, ¿no? Y ayer hablábamos con las mujeres sobre un legado espiritual que podemos dejar a otras personas que no sean nuestros hijos. Y esto no es solo para las mujeres, es para hombres también, es para todos. Que podamos dejar ese legado. Y Débora, ella animaba, ¿no? Dijo, ¿qué haces entre los rediles? ¿Qué haces ahí? Ven, levántate, vamos a luchar, vamos a celebrar con el pueblo la victoria que nos ha regalado el Señor, ¿no? Y dice el 16, dice, ¿por qué te quedaste entre los rediles? ¿Para oír los balidos de los rebaños? Ahí no hay que estar. Dice, y entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos de corazón. Y ella animó al pueblo de tal manera que la gente empezó a crear propósitos en el corazón, ¿no? Y yo hoy quisiera que tomáramos propósitos en el corazón de alabar a nuestro Señor, de centrarnos en Él y de centrarnos en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que ha dado su vida por nosotros, que ha muerto en la cruz. Así que yo quisiera que el propósito del corazón en esta mañana sea que nos centremos en la persona del Señor Jesucristo. Amén. Así que vamos, voy a dar unos anuncios y luego vamos a alabar su nombre. Amén. Bueno, pues algunos anuncios son las reuniones que ya sabéis que se están haciendo por Zoom, que son los martes
a las 7 de la tarde y los jueves. Martes es solo para orar porque hay muchos motivos de oración en este tiempo y necesitamos estar apoyando mucha gente en oración. Así que no os perdáis el privilegio de conectaros, si podéis, a las 7. Jueves estamos estudiando Job, vamos por el capítulo 16, así que estamos estudiando, estamos orando y estamos alabando al Señor también. Los jóvenes, también tenéis los adolescentes sábados a las 6 y los jóvenes mayores tenéis también vuestra reunión, yo no sé muy bien cuándo es. Viernes. ¿A qué hora? A las 6. Vale, muy bien. No, pero los adolescentes es a las 5:30. Perdón. No a las 6. Perdón, lo siento. A las 5:30, muchas gracias, Esther. Y yo sé que lo están pasando muy bien porque yo escucho por ahí que lo pasan bien. Y ayer tuvimos nuestra reunión mensual de mujeres. Yo no sé si alguna quisiera compartir algo cortito sobre lo que hemos visto ayer. Puede levantar su mano. Fue el último estudio que tuvimos del libro que estamos estudiando. Y si alguna quiere compartir, este es el momento. Ay, gracias, Paloma. Pensaba que no había sido de bendición. Dale tú el sonido. Ahí está. Uy. Fue de mucha bendición, pero fue de tanta bendición que a mí me gustaría que la hermana Rosa Ospina volviera a repetir la diferencia entre dejar legado y heredad, porque lo hizo muy bien. Hemos hablado del legado y yo es cierto que pedí una definición de legado si alguien me sabía decir y la definición de la hermana Rosa nos ha dejado anonadadas, así que dile. Es muy cortita, pero está muy clara. La diferencia entre herencia y legado. Herencia es lo que uno deja a una persona y legado es lo que uno deja en una persona. Exactamente, muchas gracias. Y ayer juntas hemos aprendido de eso, de dejar un legado espiritual a los que vienen detrás. Así que muchas gracias. Y hemos tenido un tiempo de compartir muy bonito. Así que vamos a seguir con nuestro culto y vamos a empezar el tiempo de alabanza. Así que si queréis, si podéis, poneros de pie para poder alabar a nuestro Señor. Y vamos a empezar. Vale, está listo. Vamos. Jesús.
Amén. Gracias a Dios porque un día Jesús vino a nuestra vida e hizo latir nuestro corazón de una forma diferente, con amor hacia Él. Y por eso vamos a cantar esta próxima canción que dice que debemos ser como perfume a sus pies. Amén. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que mostrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido, hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que sé y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, de gracia y amor llenado, por tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que sé y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus Bien, hermanos, quisiera pedir a la hermana Jacqueline si puede hacer una oración para que realmente nuestra vida pueda estar a sus pies, en alabanza, en adoración. Dale sonido. Sí, para que no lo encuentro. Ya que no está. Que no tengo ningún Ahí te va a dar sonidos, yo te lo doy. Paquita. Vale, ya lo tienes. Sí. Amado Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Señor, te glorificamos, te bendecimos, Señor, te adoramos, te alabamos, Señor, que suba, Señor, esta alabanza con olor fragante, Señor, y que nuestra vida, Señor, sea ese lugar, ese alto lugar, Señor, a tus pies, Señor, donde podamos postrarnos, Señor, y elevar nuestras oraciones, Señor, a tus pies. Guíanos, Padre, mi Señor, Padre, que podamos estar orando los unos por los otros, Señor, que podamos estar orando, Señor, por esa lista que hay, Padre, de tanta necesidad que necesita el mundo de orar por los enfermos, Señor, por cada situación que está ahí, Señor, que nos animemos los unos a los otros, Padre, Señor, a orar por toda la lista, Padre, y que llevemos un orden, Padre, para que podamos estar orando por todos, Padre, por este mundo, Padre, que tiene tanta necesidad de ti, por todo lo que está aconteciendo, mi Señor. Te pedimos, Señor, que usted nos ayude a permanecer, a serle fiel,
ser, Señor, esos hijos fieles, Señor, y sobre todo obedientes, Padre, que vivamos una vida en obediencia, en mansedumbre, Padre, que podamos glorificarle, Señor, ser luz, Señor, en nuestra familia, con nuestros amigos, nuestros vecinos, Padre, que podamos, Señor, predicar tu evangelio, Señor. Pedirte, Señor, que siga, Señor, bendiciendo, Señor, a cada hermano aquí reunido, los que no han podido estar, Señor, porque no tienen, Padre, un internet, Señor, que pueda facilitarles, Señor, estar todo este tiempo. Bendícelo igualmente, Padre, y sea usted dirigiendo todo eso, Señor, todo lo que está aquí hoy, al pastor, que sea usted, Señor, hablando a través de la sabiduría y a nosotros también, Padre, que podamos estar atentos, escuchando, Padre, y guardar todo lo que usted nos dé hoy, Padre, en nuestros corazones y en nuestra mente, para que podamos, Señor, ponerlo en práctica. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues la canción anterior decía, cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, ¿no? No puedo evitar poner mi vida, ¿no? Rendir mi vida. Y yo quiero que sigamos pensando en esa persona del Señor Jesucristo y adorando su nombre. Quiero también mencionar las ofrendas, que no nos olvidemos de estar apartando ese dinero para la obra del Señor aquí en Toledo, y si podéis disponer de hacer una transferencia bancaria, también se puede hacer poniéndonos en contacto con Alicia o con Jairo, ya sabéis. Así que ahora vamos a cantar 2 canciones seguidas y luego voy a pasar la palabra a nuestro hermano pastor. Vamos a cantar Cuán hermoso su nombre es, y luego la canción del mes, Quebrantado. Así que vamos a disponer nuestro corazón para adorar al Señor Jesús. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre
justificó. La cruz de amor tremende me atrajo y yo sin palabras me acerco quebrantado su amor. Merecía vida, en su gracia me regaló. De nuevo, como tal que Y por su cruz Lista blanca, no podemos. de la muerte me libró, me trajo a la vida. Yo estaba condenado, su ira merecía, pero ahora soy reconciliado. La cruz de amor tremende me atrajo y yo sin palabras me acerco quebrantado su amor. La cruz de amor tremende me atrajo y yo sin palabras me acerco quebrantado su amor. Impresionante su redimió y demostró su fidelidad. La cruz me llamó dulcemente, me atrajo y yo sin palabras me acerco quebrantado su amor. La cruz de amor dulcemente me atrajo y yo sin palabras me acerco quebrantado su amor. Muy bien, hermanos, terminamos este tiempo de alabanza para la gloria de Dios y voy a pedir al pastor Diego que pueda tomar la palabra. Aquí estamos. Hola. Y voy a poner la cámara aquí, más cómoda para mí. Un momentillo. Ahí está. Y bueno, tenemos que continuar con nuestro estudio del libro de Santiago. Y vamos por Santiago capítulo 4. Así que voy a ver si me acomodo todo esto. Ya Jesús sabe que no es fácil pasar las diapositivas y tratar de seguir todo, porque a veces nos liamos un poco con los botones, no estamos tan técnicos. Pero es bueno poder compartir con vosotros lo que estamos aprendiendo acerca de Santiago, ¿no? Y digo aprendiendo porque es un estudio que estamos haciendo todos juntos, así que voy a compartir pantalla también para que podáis ir viendo algunas imágenes y algunas cosas que me gustaron. Y sí, es una pantalla en blanco. Vamos a comenzar hoy con una pantalla en blanco, ¿vale? Pero no os asustéis, ya tendrá más cosas. Quiero a ver si me deja... no, he hecho lío. Esto no era lo que yo quería hacer, perdón. Déjame un momento. Aquí tengo que poner así. ¿Dónde está? ¿Qué pasa? Nada. Tengo que repartir así para que me deje leer.
Vale. A ver si aquí me deja, porque hoy me dejaba poner la pantalla al revés, ahora sí. Ahora sí. Espera, ahora sí. Bueno, así que vamos a continuar con el estudio de Santiago, como decía, y vamos a volver al capítulo 4, que es el que estábamos estudiando, y nos quedaron algunos versículos allí sin estudiar, y me gustaría que alguien pueda leer este capítulo 4 para entrar bien en el contexto, y luego vamos a empezar a analizar algunas cosas del final, ya que era lo que nos faltaba, habíamos quedado en el final, pero es bueno tener un pantallazo general de todo el capítulo para entender. Y vamos a tratar de llegar a algunos versículos del capítulo 5, no vamos a hacer todo el capítulo 5, pero sí vamos a tener algunos versículos del capítulo 5 también en el estudio de hoy. Así que para comenzar el estudio, no hay nada mejor que orar y pedirle al Señor que Él nos dé sabiduría y que Él nos ilumine para poder enseñar, ¿no? Y tanto para poder también aprender. Y algo que es importante, como dice Santiago, es ser hacedores de la palabra. Así que sé que es un capítulo que va a hablar de algunas cosas duras. Ya empezaba con preguntas de dónde vienen las guerras y los pleitos, y vamos a ver todo esto de vuelta un poquito, un pantallazo, pero vemos que en un capítulo que ya nos viene desafiando y nos viene haciendo de que nuestra conciencia nos vaya haciendo reflexionar de cuáles son nuestros errores. Me gusta porque Santiago dice no juzguéis, pero Él nos pone el juicio en nuestras propias manos, enseñándonos lo que Dios quiere. Y es bueno cuando uno se autoevalúa y entabla un juicio de lo que está sucediendo en la vida de uno, porque es lo que nos permite avanzar. Así que vamos a leer ese capítulo 4, tenemos a nuestra lectora oficial en español, se nos ha ido, pero tenemos a Paloma allí que nos va a leer este capítulo 4, pero antes de que empiece a leerlo, quiero que tengamos un bosquejo en mente, ¿vale? Este bosquejo no es mío, pero me gustó mucho, lo saqué de la Biblia Riley, y da un buen pantallazo para que a la hora de leer este capítulo 4 tengamos un resumen para llegar a los últimos pasajes. Riley llama este capítulo 4 la mundanalidad. Algunos la llaman la característica. Recordemos que los títulos, y eso no son los inspirados, eso los pusimos para los estudios, los inspirados son los versículos, pero están muy bien, porque empieza diciendo que desde el versículo 1 y 2 vamos a encontrar la causa de la mundanalidad. Desde el versículo 3 al 6, la consecuencia, su causa y su consecuencia. La causa era que el origen son nuestros malos deseos que batallan en nosotros, y la consecuencia que vimos es que pedimos y no tenemos, y que el pecado y todas estas cosas que batallan y que no nos llevan a nada bueno, lo único que hacía era alejarnos de Dios, porque esto fomentaba nuestra soberbia, nuestro egoísmo, y vimos que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Desde el versículo 7 al 10, que fue donde terminamos la otra vuelta, hablaba de la cura, de la cura para todo este mal que teníamos dentro nuestro, de nuestros deseos que batallan, y esta cura para la mundanalidad era simple, estaba puesta en algunos pasos, como someterse a Dios. Es fácil de decir, pero difícil de hacer. Lo segundo era acercarse a Dios, porque no podemos someternos si no nos acercamos. Lo tercero era limpiar. Lo cuarto, purificar vuestros corazones. Decía, vosotros los de doble ánimo, los que estáis aquí o allá, purificad vuestros corazones. Y terminaba diciendo que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios. Desde el versículo 11 al 17, que es lo que vamos a ver un poquito hoy, y parte del 5, vamos a ver las características. Y ya habíamos estudiado el versículo 10, así que vamos a seguir desde el 11. Son las características de esta mundanalidad, lo que nos lleva a nosotros a identificar si hay demasiado del mundo dentro de nosotros o poco del mundo. Así que con este pequeño bosquejito en mente, vamos a leer este capítulo 4. Le voy a pedir a Paloma si lo puede leer, le abro el audio, y después leeremos algo del 5, pero por ahora solo el 4. Ya. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos, y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida?
Ciertamente es neblina, para que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Veíamos aquí un poquito de todas estas consecuencias, ¿no? Y bueno, no leímos todo el capítulo, como habíamos dicho, pero bueno, empezar de dónde vienen las guerras y los pleitos. Ya habíamos visto que era de nuestras codicias, de nuestros envidias, como dice en el versículo 2, ¿no? Y las consecuencias era que no recibíamos, la cura era que teníamos que someternos a Dios, y las características donde empieza a hablar de esto, tiene algo que tiene que ver un poquito con las imágenes que voy a mostrar ahora, ¿vale? Y va a hablar de lo que produce esta envidia, estos malos deseos, querer ser lo que no somos, y el mirar en los demás estas cosas que no son correctas cuando las miramos con envidia. Qué bueno es cuando miramos cuando alguien prospera, cuando alguien crece, cuando alguien avanza en la fe, y esto es para alegrar nuestro corazón, pero qué triste que es cuando empiezan esas luchas. Gregorio Magno, uno de los papas antiguos, para aquellos que de vez en cuando también se dicen cosas interesantes, ¿no? Y tenía una frase que me gustó mucho, y dice, de la envidia nacen el odio, la maledicencia, la calumnia, la alegría causada por el mal del prójimo, la tristeza causada por su prosperidad. Y tiene razón, porque la raíz de toda calumnia es básicamente la envidia. Así que él dice que de la envidia nace el odio, fíjate, ya ese deseo que no le agrada para nada a Dios, la maledicencia, que es el deseo de hacer el mal. Este deseo empieza con una calumnia, ¿no? Y todo esto termina ¿en qué? En una alegría basada en hacerle mal al prójimo, y eso nunca agrada a Dios. Así que vemos que las características es una persona que no agrada a Dios, que tiene un carácter que va en contra de lo que Dios quiere, y la tristeza causada por la prosperidad. Cuando uno ve a otra persona que prospera y eso le duele en el corazón y le causa tristeza, seguramente es porque su corazón está en el lugar correcto, y en debe gozarse con el hermano que tiene más o que puede servir enseñando o lo que sea, empieza la envidia. Todo esto produce que en nuestro corazón empecemos a ver cosas que a veces ni siquiera son verdad, y son calumnias. Es por eso que Santiago, después de hablar de la envidia y de nuestros malos deseos, que saben que estos llevan a lo que dice este versículo 4, la murmuración, por eso dice, hermanos, no murmuréis, y vamos a poner ahí el título, murmuración y calumnia. Pero Santiago empieza con una palabra que, fíjate que no empieza con murmuración, empieza con una palabra que es hermanos, ¿vale? Y esta palabra es preciosa, porque cuando él empieza con esta palabra, hermano, no es simplemente como nosotros nos llamamos, ay, hola hermano, y damos una palmadita en la espalda cuando alguien viene a la iglesia. Aquí Santiago, la palabra que usa, va a mostrar muchísimo cariño y aprecio. Nos mete en el contexto del dolor de una familia, ¿vale? Porque es la palabra que se usa para vientre, para hermanos del vientre, hermanos de familia, aquel que nació contigo y se crió contigo. Fíjate que un hermano de sangre nos puede hacer casi cualquier cosa, y nosotros, bueno, la mayoría, ¿no? Lo que haríamos sería igual perdonarles, igual tratar de que le vaya bien. Si algo le sale mal nos dolería o nos duele. Sin embargo, cuando es un hermano en la fe, a veces es simplemente, hola hermano, y a ese hermano le quitamos el valor a la palabra. Santiago, la palabra que usa aquí, vuelve a enfatizar en eso, ¿no? Así que va a revelar su corazón, esa palabra adelphos, que significa sentir del vientre. Un poco de la raíz también cuando la Biblia traduce con amor entrañable, Dios nos ha amado, con un amor de entraña, un amor que sale de adentro, un amor que es natural por lo que hemos vivido. Con esa palabra empieza, y eso es para mostrarle que lo que le va a decir realmente le duele, porque es algo que está viendo que sucede en la iglesia, en ese grupo de hermanos, y era la murmuración. Así que Santiago muestra todo su corazón, y este dolor viene por algo que estaba sucediendo. No es una advertencia, ¿vale?, de lo que va a pasar, porque no dice, hermanos, no vayáis a murmurar, dice, no murmuréis. O sea que en este momento estaba pasando esto en la iglesia, había algunos que estaban murmurando, y Santiago les dice por qué, y va a empezar a hablar de esto, de no murmurar. Ahora, lo busqué en la RAE, esta palabra murmurar,
y me llamó la atención porque dice conversación en perjuicio de un ausente. Es una conversación que quiere hacer que en tu mente ya crees un juicio hacia la otra persona. La palabra que usa Santiago viene de cataleo, que es ser un traidor o un difamador. Fíjate, traidor o difamador. Incluye siempre, cuando usa esta palabra, la palabra catalein, que es la que usa, va a incluir siempre la calumnia. Y la calumnia, según nuestra RAE, dice que es una acusación falsa hecha maliciosamente para causar daño. O sea, ya no solamente hablamos para generar un concepto equivocado en la persona que está enfrente, ¿vale? Nuestra, con la que estamos compartiendo, porque hablamos del ausente, sino que hablamos maliciosamente. Hay un sentir de querer generar algo en esta persona. Y cuando tenemos ese sentir de querer generar algo contrario, algo adverso en la otra persona, estamos haciendo las cosas mal. Y más si la persona no está enfrente, que se pueda defender o aclarar. El pecado de calumnia o murmuración se condena a lo largo de toda la Biblia. No es algo nuevo. Ahora vamos a ver algunos ejemplos allí desde la época de Moisés, que levantaron una murmuración contra Moisés. Pero se condena en toda la Biblia. Si me acompañáis al Salmo 50, 20, ¿vale? Dice, tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Ponías falso testimonio, ponías algo que era para inflar el enfado, la bronca o hacer hervir a la gente en contra de, ¿vale? O sea que, fíjate, el salmista ya hablaba de esto, ¿no? Y acusa a ¿quién? A los malvados. Si vemos el contexto de este salmo, él no está hablando a gente buena, está hablando del malvado. Y dice que el malvado es el que toma asiento y habla contra su hermano. Fíjate, nos sentamos a hablar contra nuestro hermano, contra la persona que Dios ha salvado con su sangre, que Cristo ha pagado el precio y lo ha hecho limpio, y nosotros vamos a hablar en contra del hermano. A veces no tomamos conciencia de quién estamos hablando, porque si supiéramos que realmente es un hijo de Dios, sabemos que Dios va a defender a sus hijos, pero nosotros no tenemos temor de Dios, y por eso murmuramos. El Salmo 101:5 dice el salmista que oye decir a Dios, y dice, al que solapadamente, o sea, al que sin pensarlo, infama a su prójimo, Dios mismo dice, yo lo destruiré. Terrible el juicio de Dios para aquellos que murmuran. Terrible porque Dios dice que Él mismo los destruirá. Él mismo los tomará y hará justicia. Por tanto, si eres víctima de una murmuración, tú no tienes que hacer nada. Deja que Dios te defienda. Es lo mejor que podemos hacer. Y Dios va a tomar y va a hacer justicia. Dios va a hacer justicia. Era tan grave el pecado de murmuración en las iglesias y cómo destruía la iglesia, que si vamos a Romanos capítulo 1, versículo 30, la murmuración Pablo aquí la toma y la incluye en el pecado de los del mundo, de los paganos. Y vamos a leer allí Romanos capítulo 1, versículo 30. En mi Biblia, dice, murmuradores, detractores, pero si vemos el contexto, dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. A estos que entregó, son los que, dice, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural. Fíjate el concepto, ¿no? Y dónde te lleva la murmuración y dentro de qué margen te pone para Dios. Es alguien que no teme a Dios. Es alguien que descarta a Dios de su vida, el que murmura, porque lo tomamos a veces como que somos cristianos, pero si estamos murmurando es porque no tenemos en cuenta que Dios está allí, Dios está escuchando lo que yo estoy hablando. Y Dios condena la mentira, Dios condena al labios mentirosos, Dios condena al engañador, y Dios va a destruir al murmurador. Y no tenemos temor de Dios. Si vamos a 2 de Corintios, vamos a ver que Pablo también advierte aquí a los de Corintios y tiene miedo o teme. Es un temor, no es ese miedo que te neutraliza, pero sí tiene temor de encontrar esto en la iglesia. Y es por eso que allí en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 20, dice, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero.
y yo sea hallado entre vosotros, cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y desorden. Así que aquí tenemos dos pasajes donde va a hablar de la difamación, donde va a hablar de la murmuración. Aparece, como vemos, con esta íntima relación con el pecado. No puede haber murmuración sin pecado, ¿vale? No puedo hablar mal del prójimo y creer que no va a ser pecado. No puedo causar un prejuicio en la mente de otra persona acerca de un hermano y no estar pecando. Así que tenemos que tener cuidado con la murmuración. El pecado, de los que se reúnen, decía Barclay en uno de los comentarios, es el pecado de los que se reúnen en las esquinas formando grupitos y se transmiten detalles confidenciales de información que puede destruir el buen nombre de los que están allí sin defenderse. Fíjate, es el pecado de los grupitos, de los que se reúnen en la esquina, de los que vienen y te dicen, oye, tengo algo que contarte porque, mira, esto me está quemando porque tal persona, ven. Y ¿sabes qué es lo terrible de todo esto? Que este pecado de murmuración no es solo de la persona que habla, es de la persona que presta el oído. Es del que habla y del que escucha. Es el que habla y el que genera. Porque cuando empieza la murmuración, imagínate, yo en mi cuarto, en mi casa o aquí en la oficina cierro la puerta y empiezo a hablar mal solo de los hermanos. ¿Qué prejuicio causo? Es un pecado, sí, de mentira, de un montón de rebeldía en el corazón, de celos, pero no sería murmuración. Porque para que haya murmuración tiene que haber dos. Uno que habla y otro que escucha. Esto también causa una división en la iglesia. ¿Por qué? Porque allí se arman los pequeños coros o los pequeños grupitos, ¿vale? Y no hablo de los grupitos que se arman por cuestión de gustos, que a uno le gusta una serie y se juntan para hablar de una serie, o que a otros les gusta un tipo de comida y se juntan para ir a comer juntos. Estos grupitos que se hacen que venimos de distintos países. No, hablo de los grupitos que se hacen para escuchar y para hablar cosas que no se deben. Maliciosas, como pone la palabra. Así que hay pocas cosas realmente en la iglesia, hay pocas cosas fuera de la iglesia, hay pocas actividades que atraigan tanto a la gente sin crecimiento espiritual como la murmuración. Yo no sé qué tiene la murmuración, pero yo el otro día perdí un montón de tornillos porque se me cayó un frasco de tornillos en el garaje, ¿vale? Que no está muy ordenado, estamos en proceso. ¿Qué hice para ordenarlos? Agarré un pedazo de imán que tengo enorme, empecé a pasar el imán por cerca del suelo y era impresionante cómo eran atraídos los tornillos. Parecía que tenían vida, se movían solos hacia el imán, ¿vale? Es increíble que la murmuración y el chisme es igual. Hay dos murmurando o comentando cosas que no deben en una esquina y es como que la gente quiere escuchar y te vas acercando y parando el oído y ya escuchas algo a media y vas y lo compartes con otro, lo que entendiste, ni siquiera lo que se dijo. Así que es algo que es impresionante. Tú quieres ver un grupo de gente atenta a algo, es murmuración. En el 90% de los casos, de gusto al oído, es una actividad que fascina murmurar. Ahora, ¿por qué? Porque es parte de nuestra naturaleza. Porque nos gusta juzgar, porque nos gusta sentirnos mejor que los demás y cuando hablamos mal de otros nos hace sentir bien. Y es algo que no debemos. Yo debo sentirme bien por estar en comunión íntima con Dios. Debo sentirme bien por estar limpios delante de Dios. Debo sentirme bien por mi integridad. No porque el otro sea peor que yo. Es lo que hablamos, ¿no? Generalmente la murmuración lo que hace es hacernos sentir bien porque nos hace compararnos con alguien más malo que yo. Y lo peor es que cuando es murmuración y cuando es calumnia, no es alguien más malo, sino que alguien que yo lo hago parecer más malo a través de mentiras y de chismes, porque quiero ser mejor que él. Por eso empiezan por las envidias. Así que mucho cuidado con este pecado de murmuración. Volvamos a Santiago para seguir avanzando en este estudio. Así que, otra de las cosas que tenemos es que recordar muy bien lo que Dios piensa acerca de la murmuración. ¿Vale? Y para mí hay dos cosas fundamentales que lo condenan. Hay dos cosas, hay dos cosas fundamentales que lo condenan y que hacen que este pecado sea terrible. Primero, si vemos Santiago 2,
versículo 8, ¿vale? Dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Por tanto, ¿tú crees que un hermano que murmura y que está en calumnia, que están allí en esa silla de té, como puse ahí una mesa, que están pasándose el chisme, o los hombres comentando ahí, ¿no? Del otro que está leyendo el periódico, todo eso es porque realmente amamos al hermano? ¿Tú hablarías mal y difamarías a alguien que amas? Y más sabiendo que esos argumentos no son reales, porque eso es la murmuración. El segundo concepto de murmuración es también que yo quiero desprestigiar al otro, ¿vale? Y uso la exageración y uso un montón de cosas para que las personas que están a cargo o que le están siguiendo tengan un mal concepto. Ahora lo vamos a ver después ahí cuando vemos el ejemplo de Moisés. Pero está claro que no se puede amar al prójimo como a uno mismo y difundir calumnias acerca de él. ¿Cuándo tú te pusiste a hablar mentiras de ti mismo? ¿Te has puesto a pensar? ¿Te imaginas que yo vaya y voy a agarrar a Paloma porque es la que tengo al lado en la pantalla, y que yo vaya y le diga a Paloma para crear un concepto errado de mí mismo, decir, Paloma, mira, yo soy un ladrón, soy un mentiroso, soy esto, y empieza a hablar mal de mí mismo y más cosas que son mentiras para que ella genere un mal concepto de mí? Nunca, ¿verdad? Yo no he visto a ningún hermano que venga a hablarme mal de sí mismo, pero sí he visto que hablan mal de otros. Por tanto, quiebra uno de los mandamientos principales, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Cristo lo lleva a un eslabón más, donde dice, como yo os he amado. ¿Te imaginas a Cristo hablando mentiras de ti? Allí abogado tenemos para con el Padre. ¿Un abogado mentiroso? Un abogado que le va a decir al Padre, claro, como yo pequé y le hice cargar una cruz y le causé daño a Cristo y le hago daño cada vez que miento, cada vez que me equivoco, cada vez que peco, y carga a él ese pecado y pisoteo su sangre si lo hago voluntariamente, como dice la Escritura, hablando mal de mí, aún así él decía, Padre, no le tengas en cuenta estos pecados. Aún así él murió por nosotros y dijo, consumado es. Entonces, si estamos murmurando, si estamos blasfemando, si permitimos la calumnia, no estamos amando al otro como a nosotros mismos y mucho menos como Cristo amaría. Por tanto, aunque a veces no le damos la importancia y prestamos el oído y después decimos, total, no le doy importancia al que está hablando, no, porque estoy dejando que en su corazón se empiece a generar envidia y cosas que no tienen que estar. Lo siguiente que me llama la atención, o el segundo mandamiento que quebranta la murmuración, es allí Éxodo 26, ¿vale? ¿Qué dice Éxodo 26? Los que saben los mandamientos. Vamos a buscarlo aquí rapidito. Está ahí, el segundo libro de la Biblia. Dice, acuérdate, me he equivocado de número, pero habla de cuando no debo levantar falso testimonio contra el prójimo. El 20, ¿no? Pastor. El 20:16, no 26, 20:16. Dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Los que estáis tomando notas, poner 20:16, no 26. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Y qué es la calumnia? Es simplemente un falso testimonio. Es simplemente una mentira para causar un daño. Deuteronomio capítulo 5, versículo 20, dice, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Fíjate, y lo pone dentro de los mandamientos repasando la ley. ¿Por qué? Porque para Dios era importante que nosotros no murmuremos, de que honremos a nuestros hermanos, a nuestros seres queridos, y no que nos pasemos hablando mal de ellos, y mucho menos inventándonos cosas para nosotros subir de posición, bajar de posición, o creer o hacer creer a otros cosas que no son. Proverbios 20:18 dice, martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Martillo, cuchillo y saeta aguda. El hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Nos da ejemplo de 3 elementos que si los vemos y los analizamos, es que cuando te golpean con uno de estos elementos causan gran dolor. El martillo quebranta, parte. Yo no sé cuántos de vosotros os habéis dado un martillazo en el dedo, que te hace hasta latir,
Imagínate cuando te dan un martillazo, era un arma. Y al recibir un martillazo, la carne y los huesos estallan y el dolor es terrible. El cuchillo produce una herida que corta y te va desangrando y debilitando hasta matarte. Y la saeta, dice saeta aguda, era una lanza que penetraba hasta llegar al corazón y los órganos vitales, que inutiliza a la persona causando dolor y muerte rápidamente. Fíjate que no lo compara con nada bueno. No lo compara con una flor, no lo compara con algo que te va a hacer bien, lo compara no con armas que eran armas de guerra, que eran cosas que causaban muchísimo dolor y muerte. Y eso es cuando levantamos falso testimonio. Matamos a los obreros, matamos a las personas, matamos porque los quitamos del ministerio, porque hablamos mal, porque generamos falso testimonio. Y sabes, todo esto Dios lo va a juzgar. Y Dios va a destruir a la persona que murmura. Por tanto, tenemos que tener cuidado. Eso lo ponía el Salmo, no lo digo yo ni me lo estoy inventando. Lo pone la Escritura. Así que estas son cosas que causan mucho daño cuando causamos y le hablamos mal de alguien. La murmuración no depende solamente de la intención, ¿vale? Porque muchas veces yo hablo una verdad, ¿vale? Y aquí, porque dijimos que era calumnia, pero no siempre tiene que ver con la calumnia. La murmuración también es cuando hablamos con un fin y levantamos un falso testimonio de otra persona o un testimonio para degradar a la otra persona, pero que no es correcto. Simplemente es algo que nosotros creemos o pensamos. Por ejemplo, para los que estáis buscando la Biblia, vamos a buscar Número capítulo 12, ¿vale? Así que cuidado cuando hablamos, porque esto se vuelve en algo que se transforma en un teléfono descompuesto y cada vez es peor. Dice, cuando María fue leprosa por murmurar contra Moisés. Eso es Número 12. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. La mujer cusita era su mujer, era Séfora, ¿vale? Cusita es un despectivo, era como decir la mujer negrita, que para ellos no estaba bien. Los de Cus eran morenos, y cusita eran los que venían de Cus. Y si vemos la genealogía de Séfora, ella venía de Cus, no era que tenía dos mujeres, ¿vale? Así que dice, ¿por qué la había tomado mujer cusita? Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Pero fíjate quién lo oyó. ¿Quién escuchó esto? Porque lo que ellos estaban haciendo era hablando y murmurando como diciendo, ¿solamente Moisés tiene autoridad? ¿Acaso Dios no nos habla a nosotros? ¿No has escuchado personas que dicen así? Sobre todo cuando un líder o una autoridad espiritual o el pastor les va a decir algo que no les gusta, ¿solamente por el pastor habla? ¿Solamente por el consejo de la iglesia habla? ¿No nos va a hablar a nosotros? Y empiezan a hablar cosas para desprestigiar. Fue lo que hicieron, querían desprestigiar el honor de Moisés, porque estaba casado con una negrita, con alguien que quizás era desprestigiada o menospreciada por el pueblo. Pero fíjate quién lo oyó. No lo oyó Moisés. ¿Quién lo oyó? Lo oyó Jehová. Dijimos que Jehová destruye a los murmuradores. Mira lo que sucedió después en el resto de la historia. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube, y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Y esto puede ser para nosotros. Cuando haya entre vosotros profetas de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. O sea, cuando haya un líder levantado por mí, yo hablaré con él. Es lo que está diciendo. No así a mi siervo Moisés, que él es fiel en toda mi casa. Y fíjate que incluso con Moisés tenía algo más especial todavía, ¿no? Por eso era peor la murmuración. Dice, cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Y esta es la clave. Nosotros nos olvidamos que las personas que están en la iglesia son siervos, son comprados por la sangre de Cristo, pertenecen a Jehová. Y cuando hablamos mal de ellos, ¿sabes quién nos va a defender? Jehová. Por eso dice, ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Por qué pues no tuviste temor de difamar, de calumniar, de hablar mal, de murmurar de mi siervo Moisés? Ahora, ¿tenéis temor cuando habláis mal de otro hermano? ¿Tenéis temor cuando dais algo sin fundamento? ¿O cuando lo dais a las personas equivocadas con fundamento, pero a la persona equivocada porque el fin no es
edificar al hermano si no lo harías con la persona adecuada, que son los pastores, los líderes que van a llegar a la persona con la exhortación adecuada para restaurarle? Pero cuando vais para destruirle, ellos querían tomar el lugar, el liderazgo de Moisés, por eso era murmuración, eso es lo que estaban haciendo. Jehová escucha. Y entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa. Y miró Aarón a María, y he aquí estaba leprosa. Terrible, ¿verdad? Porque todo el daño que podía causar la murmuración terminó siendo en la carne de María. ¿Cuál fue la murmuración contra Moisés? Hablar contra el siervo. Mismo lo dice el Señor. ¿No tuvieron temor de hablar contra mi siervo? Así que cuidado cuando vamos a hablar en contra de un hermano. Cuidado, porque si no tenemos temor de Jehová, vamos a hacer tonterías, porque vamos a hablar cosas que no debemos y Dios va a escuchar. Y cuando Dios escucha, Dios hace justicia. Es por eso que el temor de Jehová, el saber que Dios está presente, que Dios oye, es la sabiduría. Y dice la Escritura que el temor de Jehová es aborrecer el mal, es apartarse del mal. Por eso es la sabiduría, por eso es el principio. Si en mi vida no hay sabiduría, si en mi vida no hay temor de Dios, ¿sabes qué hago? Murmuro. Es una de las características de la mundanalidad, de los hermanos sin crecimientos. Ahí lo pone la Escritura y es lo que veíamos. Viene hablando de aquellos que no tenían crecimiento. ¿Y sabes por qué? Porque no conocen a Dios. Al no conocer a Dios, se creen que... excusas. Se creen que Dios no ve. Se creen que Dios va a dejar impune. Se cree que la gracia de Dios es que Dios va a perdonar todo pecado sin hacer una disciplina. Y no es así. Confundimos el amor de Dios. ¿Vale? El amor de Dios no es que Dios no va a disciplinar. Es todo lo contrario. Dios disciplina porque ama. Un padre que ama disciplina, dice la Escritura. Por tanto, si eres creyente y estás murmurando, recuerda que Dios está escuchando. Y Dios va a juzgar tu vida, no las personas. Y va a decir, merece tal castigo, tal otro. Lo hago yo con mi hija. Le digo, no rayes la pared. Raya la pared. Y tiene su castigo y su disciplina. Vuelve a rayarla, su castigo y disciplina es más grande. Pero no es porque quiero hacerle daño. Te puedo asegurar que me duele más a mí que a ella tomar una disciplina contra mi hija. Pero tengo que hacerlo. Y tiene que aprender que la obediencia trae bendición y la desobediencia trae consecuencias, y no agradables. Ahora, ¿qué sucede? Que Dios hace lo mismo. Y si tú estás murmurando contra un hermano, guarda tu lengua del mal, apártate de eso. ¿Por qué? Porque Dios va a disciplinar tu vida a tal punto de que vas a tener que arrepentirte y Dios va a restaurar si tú te arrepientes, pero si no te arrepientes seguirá ahí porque Dios destruye, lo leíamos en el Salmo, y no destruye con maldad. Lo hace para cuidar a su iglesia, para cuidarte a ti y para cuidar al hermano, porque Dios es justo. Es por eso que Pablo, sabiendo que esto era algo que pasa en todas las iglesias, en Filipenses 2:14 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Quizás este consejo viene porque muchas veces cuando estamos haciendo cosas juntos, nos confiamos demasiado y comenzamos a hablar de los demás cosas que no deberíamos. Y generamos prejuicios. Porque no pensamos, no meditamos si la otra persona tiene la madurez, si no tiene madurez, si me va a ayudar a corregir el error de un hermano, si no, o empiezo a hablar cosas que escuché y que me parecen y no estoy seguro. Y yo pensaba esto, ¿no? ¿Qué sucede cuando estamos juntos en la iglesia? ¿Qué sucede cuando estamos comiendo juntos? ¿Qué sucede cuando estamos limpiando la iglesia juntos? ¿Qué sucede cuando estamos pintando? La lengua es lengua. Y comenzamos a hablar cosas sin pensar. ¿Viste lo que hizo tal hermano? ¿Te enteraste lo que pasó con tal? Me parece que tal otro dijo esto acerca de... Y empezamos a murmurar. Y generamos contiendas. Por eso Pablo dice, haced todo, pero absolutamente todo, sin murmuraciones y contiendas. ¿Sabes? De abundancia del corazón habla la boca. Así que cuando empieza a hablar murmuración y empezamos a hablar mal de otros, es lo que hay en tu corazón. Maldad. Porque no hay una... ¡Ay, es que lo hice sin intención, pastor! Pues, ¿qué hubo entonces? ¿Descuido? ¿Falta de temor de Dios? Puede ser, quizás no hubo esa maldad de hacerlo con el... Pero
con todo el ímpetu de causar un daño, pero lo has hecho porque no has tenido temor de Dios, porque no has guardado tu boca, porque no has guardado tu lengua. Y eso causa división y causa dolor en la iglesia, en los hermanos y en las personas que lastimas. Y la murmuración y lo que uno habla empieza a pasar de boca en boca y nunca se puede restaurar todo el daño que se ha hecho. Por eso la Biblia enseña cómo restaurar. Dice, si viste algo de tu hermano, no lo difames por ahí. Ve y háblalo con el hermano. Si no entra en razón, ve y busca a unos testigos y habla con unos testigos. Si no entra en razón con los testigos, llévalo a la iglesia. Y si no le hace caso a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Y empieza el proceso de la disciplina. Pero hay un proceso. No fuiste a difamarlo, no fuiste a hablarlo, fuiste con las personas correctas. Pero cuando estamos ahí, tenemos que tener cuidado, porque cuando estamos haciendo cosas, estamos sellando folletos para salir a hacer evangelismo. Claro, como no sabemos de qué hablar, empezamos a hablar de los hermanos. Ay, viste, tal siempre deja todo desordenado, siempre deja todo sucio. Pues ve y corrige al hermano, no murmures, no hables mal de él. Trabaja en su vida para que ordene, para que lo haga bien. Otro de los lugares que me llamaba la atención, que es donde también hay mucha murmuración o donde se nos puede escapar esta murmuración, lo da Primera de Pedro. Si vamos ahí un poquito más adelante, Primera de Pedro 4, versículo 9, dice: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. ¡Wow! Y yo dije, invitamos a comer a casa a alguien, le abrimos las puertas y está todo bien al principio. Llega la hora del café, estamos comiendo unas masas, ya se nos acabaron los temas de pelis y demás porque no tenemos espiritualidad para hablar de asuntos espirituales. Entonces acabamos todos los temas carnales o mundanos, pero que no eran murmuración. ¿Y qué hacemos? Empezamos a hablar de los hermanos. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Los tiempos que estamos juntos son los tiempos que damos lugar a la murmuración cuando nuestro corazón no está lleno de la palabra de Dios, cuando no estamos sujetos al Espíritu de Dios, cuando nuestras conversaciones no son espirituales, cuando la Biblia nos cansa, cuando no me junto con tal porque solo habla de Biblia, no tiene otras cosas para hablar. ¿Qué mejor que solo hable de Biblia? Te va a edificar, te va a ayudar a crecer, gloria a Dios por eso. ¿De qué quieres que hable? ¿De lo mal que lo hace el pastor? ¿De la cantidad de errores que ha cometido en su vida? Y sí, es humano, se va a equivocar. ¿Pero para qué lo haces? ¿Para difamarlo? ¿Para quitar la autoridad? ¿De lo mal que lo hace el maestro de escuela dominical? Sin darle la oportunidad de crecer, ¿para qué lo haces? Eso es murmuración. Si ves que lo hizo mal, acércate al pastor, acércate al maestro de escuela dominical, acércate al líder y di, oye, mira, creo que te has equivocado en esto, pero te lo voy a decir, como lo decía Santiago, con amor. Porque te amo, porque eres mi hermano, y porque quiero que si hoy eres bueno enseñando, vayas a más. Por eso te lo digo, y no se lo dije a nadie más, porque quiero que sea entre tú y yo, porque quiero edificar tu vida. Eso es lo correcto. Pero cuando yo empiezo a hablar por los demás, y empiezo a sembrar, esta persona no se prepara suficiente, no tendría que estar allí. Y quizás no conoce su contexto. Quizás no sabe por qué ese día no se preparó lo suficiente. Quizás le pasó toda una semana de adversidades y no pudo terminar y quizás no se animó a decir que no podía. Y tú no lo conoces, pero claro, viste, no se preparó. No tendría que pararse detrás de un poquito. ¿Viste qué mal que lo hace? ¿Sabes qué es eso? Murmuración. Porque no estamos edificando. No estamos ayudando a crecer. Así que cuidado, porque cuando nos hospedamos los unos a los otros, cuando nos juntamos a ver una peli con palomitas, ¿de qué hablamos? No hablemos de los hermanos. No hablemos mal de nadie. ¿Por qué no hablas bien de los hermanos? ¿Por qué no? Fíjate que es más fácil hablar mal que bien. Es más fácil contar lo que hizo mal y las imperfecciones que de las cosas buenas que tienes. No vamos y decimos a alguien, ¡jo, macho, qué pena que no está tal persona aquí! Con lo bien que cocina, nos habría traído seguramente una tarta para disfrutar aquí. Y si la otra persona dice, sí, pero ¿sabes por qué no la invité? Porque no me importa por qué no la invitaste. Solo me importa lo bueno de la persona. Y cortar la murmuración y dejarla. Pero dejamos porque nos gusta. Porque alimenta nuestro oído, alimenta nuestro ego, nuestra vanidad. Porque nos hace ver que hay otros peores que nosotros. Y en vez de trabajar para edificar, trabajamos para destruir. Podríamos creer que hablar mal de alguien no es un pecado tan grave. Pero recuerda que la Escritura lo considera como los peores.
Fíjate las cosas que aborrece Jehová y que abomina su alma. Está entre ellos los labios mentirosos, los que hablan engaño. Juzgamos a otros y llevamos a las personas a formar prejuicios, creando divisiones y grupos dentro de las iglesias cuando tenemos que ser un centro compacto. Y sí, obviamente, como decimos, ¿no? Siempre va a haber grupos. Grupos por cercanías, grupos por esto, grupos por los otros, pero no grupos porque haya un malestar. Es lo que no tenemos que generar. Los grupos que sean por conveniencia, tenemos un grupo por ahí, ¿no? Los del Polígono, los de Villaseca, son grupos, pero son grupos para crecer. Como yo me entere que un día en una célula se está hablando mal de un hermano, le vamos a torturar a esa persona. ¿Por qué? Porque no es el propósito, no es el fin. Los grupos lo podemos hacer para edificarnos, por crecimiento, porque estemos más avanzados en algo, porque nos guste hablar de ciertos temas, pero no para murmurar. Y no podemos generar grupos y divisiones y prejuicios calumniando y murmurando. Cuidado cuando nos hospedamos en casa. Cuidado los que abrís vuestras casas. Debemos ser hospedadores, pero no debemos permitir que nuestra casa se inunde de pecado. Es uno de los peores pecados que hay. ¿Y sabes por qué? Porque es de lo que más daño causa y que no hay cómo volver atrás. Cuando empezamos a hablar mal de una persona y eso se empieza a propagar, nunca podremos restaurar el daño hecho, porque nunca podremos hablar y decir me equivoqué a todas las personas que le puede haber llegado esa murmuración, esa calumnia, ese engaño o ese falso testimonio o esa acusación con una intención no correcta. Que la intención no correcta no es para edificar, aunque la disfrazamos. Te voy a contar algo para que estés orando. Bueno, dile, mira, ¿por qué no me ayudas a orar por tal persona? Y ya está. Y específicamente, ¿por qué? Por sabiduría. Tiene que tomar decisiones importantes. Porque dejar un pecado es una decisión importante, pero no le cuentes el pecado, no le cuentes lo que está haciendo, y mucho menos te lo inventes. Así que, cuidado, porque es un pecado que se puede meter en nuestras vidas en cada momento, a cada rato, y está allí presente en cada grupo de iglesia. Siempre hay alguien que quizás por falta de crecimiento, por falta de temor a Dios, va a querer sembrar. Hermanos, los que somos más crecidos en esto, estemos atentos para no permitir esto. Y si alguien va a hacer eso, no lo dejemos, no prestemos nuestro oído a la murmuración. Pero eso es solamente la primera parte del versículo 11. Dice, el que juzga, dice, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Aquí está diciendo que nos estamos poniendo en lugar de Dios, porque estamos entablando un juicio que no debemos, el que murmura. Y uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? Y fíjate, ¿tú quién eres? Vuelve a una pregunta. ¿Estás libre de pecado para arrojar la primera piedra? No. Ahora, este pasaje lo usan mucho la gente que vive en pecado para excusar sus pecados. Quítate la viga de tu ojo, la paja de tu ojo antes de venir a quitar la viga en el mío. Dios dice que no juzguéis para no ser juzgados. Versículos que sacáis de un contexto. Yo no puedo juzgar a la persona, yo no puedo entablar un juicio de esta persona va al infierno o va al cielo, eso le corresponde a Dios. Yo no puedo juzgar la intención por qué lo hizo la persona, porque no conozco los corazones, Dios conoce el corazón. Pero sí puedo decirle a la persona, y a la persona, no al grupo, a la persona, mira, esto que estás haciendo está mal. Y la Biblia lo llama pecado. Deja que la Biblia lo juzgue. Porque Dios juzga a través de la Escritura, esa es la ley. Yo no puedo decir a la persona, tú eres esto, porque no lo sé. Yo no le puedo decir a una persona, tú eres mentiroso, porque le he pillado en una mentira. Porque quizás que fue una sola mentira en un momento de debilidad, lo que sea, pero sí le puedo decir, oye, la mentira es pecado, estoy juzgando la mentira, no al hermano. Estoy usando la ley para mostrarle su error, para que él pueda pedir perdón y ser restaurado, porque yo no puedo ni juzgarlo ni de pecador, ni condenarlo, ni nada, porque yo soy igual, yo también cometo errores. Y hierro con hierro se abusa. Tú me muestras los míos, yo te muestro los tuyos, y entre los dos vamos avanzando. Pero si yo empiezo a difamar, a distribuir esto, para que otro le vaya mal, es cuando me hago hacedor de la ley, y entablo un juicio, y creo un juicio en la mente de las otras personas.
Porque nosotros van a decir, tal es mentiroso. Sí, ya sabemos que tal es mentiroso. No le creas todo lo que dice porque es mentiroso. Y quizás fue porque te mintió una vez a ti, te sentiste ofendido y herido. Y él debe ir a corregir el pecado y a restaurar y decirle, mira, el pecado, la mentira es pecado. Y tú sabes por qué lo has hecho, yo no te juzgo, pero la mentira es pecado y tienes que dejarla. Y me gustaría ayudarte y mostrarte por qué la mentira es pecado y por qué no agrada a Dios. Y los daños que te va a traer a tu vida. Y edificar a la persona. Eso no es murmuración. Si no te escucha, vas a las personas adecuadas, a las autoridades de la iglesia, a los que pueden hacer algo. Y le dices, mira, esto y esto y esto pasa con tal persona, y yo estoy dispuesto a ir a confrontar esa situación. Y tú vienes con el pastor, con el grupo, con el consejo, con los que hayas hablado, con los líderes, y confrontamos la situación. Pero sabes, cuando hay murmuración y calumnia, y vienen a decirte esto, y tú le dices, bueno, vamos a arreglar la situación, la gente no quiere. ¿Por qué no quiere? Porque no está seguro. Porque me parece que hizo, que dijo. Y eso es murmuración. Porque si no estás seguro no puedes entablar un juicio. Pero sí podemos llamar pecado al pecado. Es más, no solo podemos, debemos llamar pecado al pecado. No debemos dejar que estos versículos fuera de un contexto nos hagan decir, pero tú no me puedes juzgar porque tú también eres pecador. Amén, hermano, muéstrame ese pecado para que crezcamos juntos. Porque yo tengo que dejarlo y quizás lo estoy haciendo sin darme cuenta, como tú puedes haber hecho sin darte cuenta, y por eso, porque te amo, porque eres mi hermano en la fe, porque Cristo murió por ti y quiere darte una oportunidad, y porque su gracia es infinita, te lo estoy diciendo para que lo abandones, para que lo dejes ahora, porque el que confiesa y se aparta alcanza misericordia, y confrontas el pecado. No podemos, porque otro diga, Dios no juzga a nadie, tú no puedes juzgarme, no. Ahí ya te das cuenta de inmadurez, Dios sí juzga. Nosotros no juzgamos, pero la palabra de Dios juzga los hechos y nos muestra quién está en pecado y quién no, para ayudarla a crecer y para corregirlo, no para condenarlo. Así que en ese contexto seguimos. Y ahora llega otro tema. Yo creo que solo vamos a terminar el capítulo 4, no vamos a llegar al 5. Pero bueno, llega otro tema aquí, ¿no? Y dice, vamos ahora, los que decís, ahora y mañana iremos a tal ciudad y haremos y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que es vuestra vida, lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de decir, deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, y toda jactancia semejante es mala. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Fíjate, están diciendo de aquellos que hacen planes sin tener en cuenta a Dios. No está diciendo que no hagamos planes para el futuro. Cuidado. No está diciendo que seamos irresponsables de no pensar en lo que va a pasar mañana. Pero la Escritura dice que no debemos afanarnos, porque el mañana va a estar cada día su propio afán. Y dice que si bien debemos planificar, en ese plan debe estar Dios. Por tanto, nosotros con mi esposa, hoy como es nuestro aniversario, planificamos que ya que se abría la cuarentena y que podíamos salir un ratito en familia, en el grupo que estamos en casa, nos íbamos a ir y nos vamos a ir de picnic frente de casa, a Los Olivos, ahí abajo, si Dios quiere. Porque si pasa cualquier cosa y Dios no quiere, Dios podría haber mandado una tormenta, Dios puede hacer que llueva y se acaba el picnic, Dios puede hacer de que pase la policía y cierre todo por un caso de emergencia, Dios puede hacer que cambie la ley ahora mismo por el estado de alarma, ¿y dónde estaríamos? No puedo asegurarlo, pero sí puedo decir, si Dios quiere, mañana haremos esto y aquello. Y decir, Dios, bendice estos planes, porque queremos hacer esto o aquello. Pero fíjate que condena, porque empieza con, vamos ahora, a ver, y es una condenación, vamos ahora, pensad ahora los que decís. Y esa expresión también la voy a usar en el capítulo 5, al principio, los que tienen riquezas. Pero aquí dice, vamos ahora los que decís, haremos esto, y está hablando de aquellos que están planificando, sabiendo lo que van a ganar y lo que no, sin tener en cuenta a Dios. Mira, nosotros hemos cometido muchos errores en la vida. Y muchas veces, con mi padre, que siempre digo, teníamos negocios, mi padrastro, pensábamos cambiar un vehículo, pensábamos comprar otro camión, pensábamos hacer esto, y cuando estábamos todo súper bien, íbamos todo bien, y pensábamos seguir creciendo, la abuela se cae, se fractura la cadera, allí no es como aquí que te dan las prótesis, y todo el dinero que era para seguir creciendo
se fue en traslado de avión, hospitales, prótesis y rehabilitación. Ay ahora de los que decís. ¿Te das cuenta? No conocíamos al Señor. Estábamos recién comenzando los caminos. Y muchas veces hicimos planes en familia o planes sin tener en cuenta a Dios. Ay, los que decís. Habíamos pensado quizás en poder ir, mi abuela lo sabía y quería ir al cumpleaños de la abuela. Y mirá si habríamos dicho, sí, nos vamos al cumpleaños de la abuela porque cumple 90 y tantos. Ay, de los que decís, vino la cuarentena, no salimos ni a la esquina, ni a la rotonda de casa podemos salir para saludar a la abuela. Ay, de los que decís, Dios está al control. No podemos decir, planificar sin tener a Dios en cuenta. No podemos pensar de que vamos a pasar por sobre Dios haciendo lo que queremos. Dios tiene el control. Así que, cuidado, los que decís, haremos esto, viviremos, haremos aquello, compraremos, ahorraremos, crearemos un negocio, haremos el otro negocio. Y déjame decirte algo, la venida de Cristo está tan cerca que los que planean a muchos años se van a quedar en el camino. Pero fíjate, hay de los que decís. Si pasamos al capítulo 5, dice, vamos ahora, y empieza con el mismo juicio, ¿no? Una frase para llamar la atención. Vamos ahora. ¿Pero para quién es? Para los ricos. Dice, vamos ahora, los ricos. Y aquí hice una pequeña lista, ¿vale? Fueron pocos minutos que tomé en hacerla, después se las puedo pasar. Y son cosas, 50 cosas que se me ocurrieron y que se pueden buscar hasta por internet y todo, te van a dar un montón de ideas que el dinero no puede comprar. Por eso dice, ay, vamos ahora vosotros ricos, los que decís, los que tenéis, los que os creéis. Mirá lo que dice este versículo 5, vamos a usar solamente los primeros versículos. Dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como el fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Y aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no habéis sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Fíjate, una vez más, Santiago te va a decir, Dios es el que juzga. Pero me llamaba mucho la atención esta frase, vamos ahora. Perdón, me fui. Vamos ahora. ¿Por qué? Porque le está llevando allí a pensar en el futuro. Dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Le está diciendo, no os dais cuenta que va a haber un juicio. Por eso dice, Dios escucha el clamor del resto. Aquí va a haber un juicio. Y Dios va a pedir, en el tribunal de Cristo, voy a poner la lista de vuelta, Dios va a pedir en ese tribunal que podamos mostrar qué hicimos, cómo administramos los bienes que nos dio para ser buenos administradores. Ahora, aquí dice, y me llama la atención, porque cuando empezamos la carta de Santiago, dice, ¿no? A los que están en la dispersión. Estaba hablando a gente que estaba pasando necesidad. Y está hablando ahora a gente que se está abusando de esta necesidad. Vuestras riquezas están podridas. Están tanto tiempo acumuladas que se pudren. Vuestras ropas, comida de polillas, y ni siquiera os habéis enterado. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará de todas vuestras carnes. ¿Sabes por qué? Porque el día que estemos en el tribunal de Cristo, ese moho, esas riquezas acumuladas, no sirven de nada. Porque Dios te va a preguntar, ¿qué has hecho? Mira, tú tenías tanto y tenías hermanos pasando necesidad. Y sabes, no fuiste capaz de ayudarlos. Por tu avaricia, por tu egoísmo, por tu vanagloria, por pelearte por ser el hombre más rico, quizás. Ahora, ahí dice llorad y aullad. ¿Sabes por qué? Por el dolor. Van a perder todo. Qué triste que es cuando la gente está en avara y de repente muere. Y los ves en un cajón y no tienen nada.
no tienen nada. Gente pobre que solo tuvo dinero, como siempre decimos. Porque no hicieron nada bueno con sus riquezas. Solo las guardaron. Hoy, en un banco, gente con miles y miles cuando hay gente pasando necesidad. ¿Os habéis dado cuenta? Espero que ninguno tenga miles y miles guardados en un banco y vea a un hermano pasar necesidad y no sea capaz de ayudarle. Porque la palabra que usa allí, otra vez se me fue. Ahí. La palabra que va a usar allí, ¿vale? Va a implicar un gran dolor. Por eso dice llorar. Y ahora dice, otra de las traducciones pone, daréis alaridos de dolor por las miserias que os vendrán. ¿Te das cuenta? Dios te dio tanto, les va a decir, ¿no? Dios te dio tanto para ayudar a otros y lo único que hiciste fue abusarte. Qué pena, ¿no? Porque aparte de eso, si vemos lo que estaba sucediendo, es que incluso estas riquezas, ellos se abusaban de estas riquezas. Porque contrataban gente y no le pagaban el salario. Tenían riquezas explotando incluso a los pobres. Porque dice, aquí clama el jornal, versículo 4, de los jornaleros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no le ha sido pagado. ¿Quién sabe lo que habrían dicho ahí esos ricos? No, si no te lo mereces, si no habrás hecho lo suficiente, si esto o el otro, o no, mira, tienes que venir, o no, te contraté por tanto, si total hay tanta mano de obra barata, y en vez de ayudar a los necesitados, abusaban de los necesitados. ¿No pasa más o menos parecido hoy? Grandes empresarios con muchísimo dinero, pagando un jornal miserable a gente que necesita, que tiene hijos, que podría estar ayudándole, que no se va a hacer más pobre por eso, si no se va a alcanzar a gastar el dinero que tienen en la cuenta. Pero sin embargo, la avaricia, la codicia. Así que olvidan que cuando Dios da, es para dar. Y lo único que hacen es atesorar para ellos mismos. Por eso dice, el moho testificará contra vosotros. Qué triste va a ser el día ese. Qué triste el día que estén en presencia del Señor y se den cuenta que todo lo que Dios les dio para poder ser ricos espirituales, ayudando a otros a salir adelante, a salir de una situación económica, pagando buenos sueldos para que otros puedan vivir dignamente, lo usaron simplemente para abusar de su poder y seguirse enriqueciendo. Santiago también denuncia esa forma con la que se han enriquecido, abusando. Cuidado cuando nos abusamos de la situación. Pablo decía en 1 Corintios 15:58, así que hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Y por qué cito esto? Porque si seguimos leyendo estos versículos que condenan a estos ricos, dice, habéis vivido en los deleites sobre la tierra y sido disolutos, habiendo engordado vuestro corazón, como en el día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no hace resistencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor, mirando como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros, dice, paciencia, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Aquí le dice, mira, hay gente rica que no tiene nada. Que el día que el Señor venga se han equivocado, y por eso Santiago les dice, tenés que poner la mirada en lo eterno, tenés que mirar lo futuro. Pablo les decía, el trabajo en el Señor no es en vano. En Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si nos desmayamos, hablando de la eternidad. Ahora estos ricos tenían todo para segar, para sembrar para la eternidad, para cosechar para la eternidad, y lo único que hacían era engordar sus corazones como para el día de la matanza. Llenarse de nada. Timoteo 6:17 dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da a todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos, que hagamos bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Y fíjate que termina diciendo que echen mano de la vida eterna. Es precioso, está diciendo, mira, los ricos, Dios les dio las riquezas, no para que sean altivos, sino para que la usen para el bien, para que sean ricos en buenas obras. Así que, cuidado,
los que tenemos dinero acumulado y el moho nos está comiendo mientras hay hermanos que están pasando hambre. Y no hablo de no tener ahorros, cuidado, no quiero que se malinterprete. Estamos hablando de los ricos, de los que tienen en abundancia para dar, más de lo que realmente necesitan. Me gustó esta frase, y la puse ahí para terminar. Dice, la riqueza no es un pecado. El amor al dinero sí es pecado, pero la riqueza no es un pecado, sino que es una gran responsabilidad. Si la riqueza de una persona no contribuye a nada más que a su propio orgullo y no enriquece a nadie más que a ella misma, se convierte en su ruina, porque empobrece su alma. Pero si la usa para aportar ayuda y bienestar a otros, al hacerse más pobre, realmente se hace más rico en las cosas de la eternidad. Es más bienaventurado dar que recibir. Cuidado, Dios te dio para dar. Y cuando tú entiendas el concepto que lo que tienes es para dar, Dios va a hacer que no te falte, ni en esta vida ni en la otra. Los ricos que no dan y que atesoran todo para ellos mismos, tendrán que rendir cuentas a Dios. Y en ese momento va a ser grande su ruina. En ese momento va a haber lloro. En ese momento es donde se van a convertir su alegría ahora y su vanagloria y todo lo que tengan en llanto. Así que cuidado. Seamos de los que aprovechan bien todo lo que Dios nos ha dado. Eso es parte de la gracia de Dios. Lo que Dios nos da, que sea para su gloria. Así que en estos versículos aprendíamos dos cosas hoy. Cuidado con la murmuración. Cuidado cuando alguien te visita en casa. Cuando eres hospedador. Cuidado con lo que se habla. Cuidado con lo que se habla en los grupitos en la iglesia. Lo segundo, cuidado con hacer planes futuros sin tener en cuenta a Dios. Y lo tercero que veíamos en esta carta de Santiago es cómo estás administrando los bienes que Dios te dio. Porque seguramente eres rico. Y a veces no necesitamos mucho dinero para ser ricos. Ricos en buenas obras. Con lo que tenemos y somos buenos administradores, seguramente tenemos para dar, aunque no sea dinero. A veces la gente no necesita dinero. Necesita nuestra ayuda, nuestro servicio, nuestro tiempo, nuestro oído. En este caso era solo para los ricos, porque era el problema que estaba en la iglesia. Pero debemos ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios para con nosotros. Así que vamos a orar y terminamos con el tiempo de la palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser buenos administradores. Si tú nos permites ser ricos, Señor, en esta tierra, que sea para ser ricos en buenas obras. Que podamos invertir esas riquezas en el bienestar de los demás. Dejar de pensar en nosotros mismos y ayudar a quien los necesita. Oramos, Señor, para que de nuestros labios y nuestra mente, Señor, no salga murmuración ni calumnias, y que realmente, Señor, podamos hablar cosas que te agraden a ti. Que nuestra boca sea una fuente de agua viva y no de muerte. Que no sean esos martillos, saetas y cuchillos que matan y destruyen, sino que sean palabras que den vida. Ayúdanos, Señor, a tratar con sabiduría cada pecado. Poder juzgar el pecado, pero no a la persona, para poder ayudarle a crecer y que sea restaurada. Danos un corazón sensible a cada uno de la iglesia también para reconocer nuestros pecados y cuando alguien viene a exhortarnos de un pecado, Señor, que podamos tener una mente abierta para aceptarlo, darle las gracias y que nos ayude a crecer, Señor, y que esto no sea una murmuración, sino una cosa de hermanos que quieren crecer para tu gloria. Que no permitamos ni prestemos nuestro oído a la calumnia o la murmuración. Que nuestro corazón no se vuelque a la envidia, a la codicia, a la avaricia y a la vanagloria, sino que esté volcado a ti. Que te busque a ti. Que podamos acercarnos a ti, humillarnos delante de ti. Y, Señor, ser dignos imitadores tuyos. Que cualquiera, Señor, que vea a cualquier hermano de la iglesia, sea líder, pastor, maestro de escuela dominical, el que limpia o el que se sienta en un banco de la iglesia, que pueda ver a Cristo, Señor, en nosotros por nuestra generosidad. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quisiera decirles que os preparéis para que el próximo domingo podamos tomar la Santa Cena de nuevo juntos, ¿vale? Así que tener a mano el pan y lo que queráis usar para vino
y vamos a celebrar la Santa Cena juntos. Así que bueno, vamos a terminar el culto, por lo menos la parte grabada, y no os vayáis que quiero pedirles un motivo de oración, ¿vale?